aquí estamos ya muy contentos de un inicio de semana más y el tema de hoy va a ser los conceptos de Dios. Y pues bienvenidos muchachos, aquí estamos. Gracias, Mari. Bonita noche a todos ustedes. Estoy aquí muy feliz y muy contenta. Tenemos como siempre a nuestra querida invitada especial, la maestra Amalia Figueroa Curiel. Maestra, buenas noches, Muy bienvenida. buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su casa, la morada de los arcángeles, Muchas con gracias. un temazo que trae ahora nuestro profesor Nuestro querido Eduardo. profesor. Buenas noches, sí, un tema relacionado que nos quedó de el Sol y Sirio del portal del 88, que Ajá. es muy bueno retomarlo en este momento. Claro, Aquí, en la Mora de los Arcángeles. sí, porque todavía podemos aprovechar esa energía de Sirio, Sí, todavía. porque es súper potente y afortunadamente todavía la podemos aprovechar. Ujú. Sí, incluso se hablaba de que el portal hubo un mensaje unas horas antes del portal y se hizo el comentario de que no pensemos que el portal, aunque la parte más fuerte hubiera sido el 8, no se cierra por completo, sino se abrió Se abrió esa. no solamente ese día, sino desde que entró el sol en El Leo, Leo. porque si estamos hablando de que es mientras transita el sol en Leo, Ajá. podemos enfocarnos a la energía de Sirio. Y es por eso, Citlali, que a todos, Marisela, que tenemos la intención de hablar de el Dios que cada uno tiene, que se va a quedar con uno muy individual, como Exactamente. tú habías dicho, Citlali. Pero Sirio, por fuentes esotéricas, la teoría extraterrestre y las teorías del origen de la vida en la Tierra, pensando en que somos de origen extraterrestre, como lo dijo Sagan en su momento, polvos de estrellas o nuestro origen estelar, para muchos es Sirio. Ujú. Mucho empieza la vida y la organización a partir de Sirio, que sería como la luz de Sirio es el de la que se alimenta nuestro sol, de nuestro sistema solar. Y esto nos hace una referencia a nuestro. Entonces yo dije que es como el papá de nuestro papá, ¿no? Pero en ese sentido cósmico, en un sentido energético, estamos hablando de una energía pues física cósmica, de decir, este es nuestro origen. Y de ahí surge esta inquietud y esta transformación que se está dando en el mundo, en nuestra sociedad, de este cambio de creencias, Ujú. de hablar de quién es Dios, o de si ya no necesitamos hablar de un Dios, o si alguien dice que si yo hablo de Dios o si hablamos de Dios, lo estamos asociando necesariamente a una religión o a religiones que están en decadencia. Y quizás ahí vale la pena separar. ¿De qué Dios estaríamos hablando, Amalia? Bueno, yo considero que, como te decía hace rato, te lo reitero, son creencias, son vivencias, y sobre todo la gente que se ha preparado con meditación, Ujú. que ha tenido el intelecto, que ha buscado una verdad. Finalmente todos llegamos a lo mismo, nuestra verdad la tenemos en nuestro Dentro. interior. Claro. Tenemos nuestro sol central que se alimenta de nuestro papá Dios y de nuestro abuelo Dios, y de todo, porque somos energía. Sí. Entonces, aquí es donde pueden entrar religiones, no veo que pueda haber obstáculo, no importa la religión que sea. Ujú. Todos andamos detrás de ese Dios, de esa fuente divina, de ese universo, de esa fuerza poderosa. Hay gente que no cree en Dios
porque si yo no veo una persona, ¿no? Pero sí la energía, la fuente divina, el universo divino. Entonces todo es válido aquí. Lo importante es que qué vamos a hacer con nuestras creencias, con lo que trabajar con lo que nosotros creemos y nos alimenta. Pues te digo, es muy individual. Somos seres, todos somos seres pensantes, somos seres entre comillas inteligentes, que a veces agarramos caminos en los cuales se nos pueden bloquear, pero todo reside en nuestra mente. ¿Pero qué es la mente? Exacto. Entonces, ¿cómo ves la mente? ¿Cómo ves cuando escuchas mente? Hay mucha gente que piensa que la mente se alberga en el cerebro, ¿no? Entonces ahí es donde hay muchas confusiones. Aquí yo creo que lo más importante y lo más simple es que nosotros somos campos energéticos. Sí, seres de energía. La mente no es física, Obvio, ¿no? ¿no? Ajá. La mente es un canal de luz. O sea, digamos que puede ser como la energía que te hace funcionar fisiológicamente el El cerebro cordón y... de plata que dicen es otra cosa. O sea, Ajá. nuestra mente es esa parte de intuición, esa parte de pensamientos, esa parte de sentimientos, esa parte de emociones, esa parte de acciones. Ajá. Esa es nuestra mente, ¿sí? Es como, ¿qué te podré decir? ¿Recuerdan la película de Avatar cuando se conectan, ¿no? Ajá. Todas las redes. Sí. Eso es nuestra mente, Ok. que vienen de un ser superior y nosotros nos estamos alimentando Y de que ella. todos estamos conectados a la misma fuente. Así exactamente, y ver hacia dónde vamos. Cuando dicen hay que tomar conciencia, la gente piensa que hacer un acto de conciencia, que hice bien, que hice mal, me confieso, no me confieso, no. Ajá. Realmente una mente consciente sabe, lógicamente se va a buscar queramos o no reconocerlo, hay leyes espirituales y que todo inicia con la mente. Y esa mente te va a dar un ritmo, y esa mente te va a dar una polaridad, y esa mente te va a dar una ley de causa y efecto, ¿no? Y así nos podemos ir yendo. Claro. Aquí lo importante es qué debo de hacer en este momento para alimentar mi mente. Aprovechar que es gratuito, escuchen, es gratuito, no cuesta nada. Y no necesitan ahorita hacerse ni baños, ni rituales. Lo que pueden hacer es escribir. Ajá. Escribir a su yo interno, a su Cristo interno, a su sol central y por lo tanto llámese Dios, al universo, den las gracias anticipadas y llénense de energía y buena vibración. Les recomiendo mucho ahorita, es caótico todo el mundo. Así y es. Yo sé que muchas veces con nuestros pensamientos no hemos logrado nivelar, pero créanme lo que con nuestras oraciones y con anclarnos que siempre gana el bien y va a ganar el bien, y con nuestras oraciones va a llegar un momento en que todo se va a tranquilizar. Es tiempo de verdades. Así como sale el sol, así va a salir todos nuestros trapitos al sol. Así es. Nada va a estar oculto bajo la sombra. los Nos rayos. está diciendo Patricia Bravo. Dice, hola, buenas noches. Dice, los escucho muy bajito, entonces hay que acercarnos un poquito más o checar los micrófonos. Ajá, que se escuche bien. Ok. Nuestros A ver, rayos hay que solares checar. que nos alimentan Ahí tanto, ¿no? Esperemos Les que re- se escuche mejor ahí. Les recomiendo que se tomen 10 minutos de sol, no más. Ajá. Y eso con su protector, por favor. Y lo que sí les recomiendo bastante, de verdad, ocúpense de alimentarse de esa energía. De esa energía que es un regalo divino. Y ya después escriban los cambios que necesitan. Pero créanlo, verdaderamente que va a haber los cambios. No con duda, sino con la certeza. Eso es despertar nuestra conciencia, nuestra mente. Ok. ¿Sí? Porque hay 3 clases de mente. Digo, las que más se conocen.
Ajá. que es la mente inconsciente, el subconsciente y la mente consciente. Entonces debemos de trabajar con la consciente. En el subconsciente hay que tratar de liberarnos, limpiar todos nuestros cajones donde tenemos malos recuerdos, el sufrimiento, todo, Sacarlo. sacarlo, hacer una limpieza. Y el inconsciente, pues ya si estás consciente Ujú. de que tienes que liberar mucha carga emocional que traes ahí que no te sirve para nada y te ancla Claro. y te da el miedo y te da el temor, el Ujú. inconsciente hace que tengas más miedo, más temor y no es malo, pero lo importante es que enfrentemos esos miedos y comenzarnos a liberar. Bueno, eso es lo que yo supongo que es el regalo Consideras. que nos están dando, Ok. ¿sí? Ujú. Al menos que, bueno, el profesor me indique si vamos en Bien. retroceso. ¿O a qué se No, refiere? no, está correcto lo que está usted diciendo porque seguimos con este portal abierto en agosto. Yo creo que sí podríamos decir que se va disminuyendo. Vamos a tener una fecha especial que podría ser el 17, que va a sumar 8 y todavía está la energía de Sol en Leo y hay que, como bien dice, ir aprovechando la energía solar Ujú. de pues tomar y visualizar una energía de luz del cosmos que entre nosotros y que nos ayuda a transformarnos y a convertir la vida en lo que queremos, ¿no? En lo que Así es. deseamos, como decía Connie Méndez, para nuestro... En armonía para En todo el mundo. armonía para todo el mundo, Ujú. bajo la gracia Y de manera perfecta. para nuestro más alto bien, ¿no? Sí, Y de gracias ahí, Padre que nos has escuchado. y precisamente yo creo, esta es la separación. En un principio, a nosotros, como mexicanos, la mayoría nacimos en un culto católico, aunque después hayamos cambiado o algunos permanezcan. Claro. Y ahí de las creencias, las religiones tienen un primer concepto del cual aprendimos quién era un Dios. Dios, De claro. esto de el credo que decía Marisela, ¿no? Creo en un solo Dios. Creo en un Padre solo Dios. todopoderoso, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Así empezamos. Sí. Y Con fe creemos ciega. Con una fe con ciega. una ciega. Perdón que interrumpa. Y sin embargo, por ejemplo, Ajá. sabemos que vino Jesús como hijo de Dios. Y en la religión, nosotros católicos conocemos como Dios a Jesús. Ujú. Dios Entonces, hecho hombre. Dios Dios hecho hecho No hombre. Dios Padre, Ajá. ¿no? Sí, claro. Entonces, Ujú. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Y Dios Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Y digo, y eso es a base de lo que tú crees y lo que te ha alimentado. Ajá. O has sentido que te alimenta tu fe. Ujú. Porque acuérdense que la fe mueve montañas. y Exactamente. Es indiscutible. Pero empezó como, dice Citlali, alguien nos enseñó Ujú. quién era Dios o qué era Dios. Y nos enseñaron que era, como acaba de decir Marisela, ahora, decir que es un Dios creador, Ajá. a mí me parece todavía válido. Sí, sí, sí. Sí, por Es supuesto. el origen de la vida Ajá. o fuente de la creación. Entonces a mí me parece que ese se debe de quedar, no podría que, no Cambiarse. tendríamos por qué cambiarlo, Sí, Claro. Creador del cielo y de la tierra. ¿no? De Ajá. todo lo visible De y todo lo invisible. visible e invisible, visible. porque hay cosas que no vemos que sí existen. Exactamente. Ujú. El hecho Entonces- de que uno no los vea o no te haya acontecido muchísimas cosas, No porque quiere no has decir que no trabajado, existe. eso no quiere decir que no existe. Exacto, ¿No? ok. Ahora, esta es una creencia religiosa que a mí me parece todavía correcta. Ahora, ¿dónde se echa a perder? Hay parte de los errores es cuando lo ponen como alguna vez alguno de mis alumnos me ha dicho, vamos a hablar de Dios y me dicen, no me vayas a hablar del viejito que está allá arriba sentado en el trono. Y entonces me acuerdo de un concepto de la teosofía que dice, no pienses que Dios es antropomórfico. Claro. Es decir, ahí es donde empezamos con creencias que se Claro, sí, sumaron con los cuando diferentes hablaron, conceptos. exacto, cuando dijeron, un Dios
el Dios de la imagen de la Divina Trinidad o de la Santísima Trinidad o de Ajá. la Divina Providencia, Dios Padre. ponen a un Dios Padre, un viejito junto a la imagen Sí, de claro. Jesús, teniendo el globo terráqueo y demás, que tiene su origen en un Zeus de la mitología grecorromana, Zeus Exactamente. Júpiter, Ajá. ¿no? Y entonces de ahí tomaron de que era un dios viejito. Y este es donde dice, espérate, no era humano. Exacto. No estamos hablando de un De dios un ser humano. humano. Estamos Ajá. hablando de una energía, De como una dijo energía. Amalia, además que es- creó, de la que se crearon todas las cosas. Así es, y Ujú. además eso es una imagen a semejanza de un creador, de un Exacto. pintor, de una creencia, de que así lo manifestó, pero no precisamente. Por ejemplo, nos han presentado diferentes Jesús y luego lo identificamos con el pelo largo y la barba. Y la barba, ¿Sí? claro. Ujú. Indiscutiblemente. Pero no güerito, Un güerito, no blanquito. moreno, Pues hay de todos. sí, Hay de pues todos, hay de pero hay todo. el Pero aquí apiñonado está morenito. lo importante es lo que estás creando. Ajá. Lo que estás creando con tus emociones, con tus sentimientos. Por supuesto está el cerebro que es el que también es un conductor Ujú. que va marcando y va alimentando también a la mente. Entonces, por supuesto que sí tenemos que tomar conciencia de que el mundo interior de todos es diferente. Ujú. Y no precisamente por eso vamos a estar equivocados. Hay gente de verdad que dentro de una meditación vive unos planos Pasa a otros espirituales planos. maravillosos. Sí, claro. Maravillosos Ujú. y de repente las personas que ignoran, porque eso es ignorancia, la verdad, Ajá. que ignoran, comienzan con burla y piensan de que fumaste o que hiciste. No, cuando tú trabajas con tu mente Ujú. y con tu conciencia, no necesitas de los hongos, por ejemplo, o de Ujú. tantas hierbas que hay que hacen O sea, pasan penetrar a otros planos de de conciencia. conciencia, Ok. claro. Ujú. Es como cuando a veces tú estás platicando Ajá. o estamos en una reunión y de repente algo te ancla Sí. y están todos Y se hablando te y va. eso y tú estás ida Sí. eso es otro estado de conciencia, Ok. ¿sí? Y Ujú. entramos muchas veces sin darnos cuenta a esos estados de conciencia. Ok. Entonces ahorita con lo de Sirio, con la energía que nos está enviando Sirio, con las ganas que Ujú. tenemos de mejorar como seres humanos, Ujú. ¿sí? Que queremos un mundo mejor, en paz, armónico, más justo, más equitativo, Ujú. pues tenemos que comenzar con nosotros mismos. Sí, 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 claro. Entonces, comenzar para nosotros mismos, alimentarnos de esta energía y ver a qué mundo nos transporta. Y si no sabemos el camino, pues hay que pedir señales. Y O- yo te garantizo que con esto te vuelves creador Sí, como o dicen. co-creador, ¿no? De Co-creador. lo que te están indicando. Sí, por eso, bueno, hace unos días escuché que la situación mundial ahorita es el estado de conciencia de nosotros los seres humanos. Se me hizo muy fuerte. ¿Qué tal? O sea, se me hizo algo realmente Sí, fuerte claro. porque dices, híjole, yo soy una de las partes que está propiciando todo esto. ¿Qué onda? Pues sí, por lo mismo, por nuestras creencias, por nuestras actitudes, Por nuestros valores, apoyos, por por nuestros nuestros principios, críticos. por todo lo que vivimos, Porque ¿no? si estamos viviendo, por ejemplo, un gobierno nefasto, Ujú, unas leyes injustas, ujú. y estoy hablando en todas partes del En mundo, general, no estoy sí. Es hablando mundial. Es nada mundial. más de lo de Ajá. México y todo eso, por lugar de estar maldiciendo o pasando coraje, ¿por qué no pedirle luz Hay que pedir luz. y mandar Ujú. mucho amor a esa persona? A ver si se le quita un poquito la Que ansia de tenga un poder, despertar de que conciencia, tenga ¿no? ese despertar de conciencia
y se les Para que quiten pueda eso, guiarnos. esa hambre ansia poder, de ¿no? poder, y que se den cuenta de que no son ningunos dioses, Ujú, son seres de carne y hueso, y que tarde y que temprano lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir ujú, y que no nos llevamos nada, nada. Ujú, ¿sí? Eso es lo único seguro. sí, claro. Lo que sí podemos garantizar, que nadie es eterno, con todos los millones del mundo. Exactamente. Entonces, con esas verdades, comenzar a construir tu mundo, comenzar a construir una vida mucho más justa. Ujú, A mí me mandaron ahora, sinceramente yo no sabía, me mandaron un WhatsApp que me Ajá. pareció maravilloso, que habla cuando Cuba, cuando cuando Cuba comenzó realmente a a despertar, y que dices tú, qué barbaridad, dice, ¿sabías que en 1900 fundó una ciudad en Cuba, en Hershey, tren eléctrico, clínica, escuela, cine y electricidad gratuita para los trabajadores? Todo comenzó y les cuando la comenzó a Segunda dar, Guerra Mundial fíjate, provocó escasez de azúcar. la Segunda Guerra Mundial provocó la escasez de azúcar? Este señor, con todo su dinero lo invirtió, Ajá. tuvo muchos empleados pagándoles justamente, les dio Por su trabajo. escuelas, los ayudó a crecer, comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Hizo muchas maravillas en Cuba. Ujú, Vas y te das cuenta cómo fue bendecido. sí. Y cuando entra la revolución, todo Sí, todo se echa. Sí, A ver, claro. aquí echó a Pati nos perder. está comentando, dice, sí, claro, pero todos, desde Dios Hijo, somos semejanza de Dios Padre o Dios del Del universo. universo. Creo es por eso a Dios Padre lo ponen más grande en su apariencia, y pienso que si todos canalizamos bien la vibración de Dios, lo que nos otorga será un mundo mejor y derrotar el mal. Así es. Sí, aquí la Exactamente. cuestión es Así es. Un beso para ti. exactamente. No, Un no, abrazo. no Gracias importa, por tu Saludos, Pati. comentario. Gracias. no importa cómo lo veas. Exacto, aquí no importa, aquí lo que estamos hablando justamente es el concepto de Es Dios, el ¿no? concepto de Dios. Lo que tengan, y todas las religiones pues nos llevan a un mismo Dios, aunque se llame de diferente forma según las creencias y vivencias de cada familia. Exacto, en un pensamiento abierto, Ujú. vamos como afinando la creencia que fuimos aprendiendo, que primero nos inculcaron y que después, a base de reflexión y de estudio, vamos desarrollando un concepto diferente, Totalmente. Entonces ¿no? comenzamos a aprender a desaprender y Sí. comenzamos a encontrar nuestra propia verdad, ¿no? Y lo Ujú. que se acomode en tu alma. Ahora, hay ciertas cosas que siguen siendo válidas si hablamos de un Dios considerado como un ser supremo creador que hizo cosas que un hombre no puede hacer. Exactamente. Claro. Claro. Que hoy en una época acuariana y que no es, aunque es más claro ahora, antes en algún momento le llamaron la mente universal o el gran arquitecto del universo, que es la fuente divina. La fuente divina. ¿No? El origen de toda vida, Ajá. el origen, la energía primera, Ujú. la energía primaria, la energía Que fundamental, de ahí inició todo. O sea, el que de inicio. ahí inició todo. Entonces eso es una energía suprema y original. Ahí las estamos uniendo. La que estamos deconstruyendo, que ahora es una expresión que usamos, la que no es válida es quererlo humanizar ¿Adiós? a Dios, Ok. ¿no? Esa es Ujú. una primera. Dos, algo muy fuerte que nos causó mucho daño en la era de Piscis, Ajá. es hablar y comentar de un Dios castigador. Eso es También lo que es ha sido muy grave, ¿no? terrible. Claro. Ha Pero- sido un tema muy difícil porque entonces Dios te va a castigar. Ujú. Crecimos generaciones diciendo, no hagas esto porque Dios te va a Es castigar. pecado. No, Incluso hasta con trampas, perdónenme Sí. la trampa. Sí.
Dios castiga sin palo y sin piedra. O sea, Sí, de sí, todas es maneras cierto. te castiga. Y hoy estamos entendiendo que no te Que castiga, Dios no que castiga. Dios No, no pues Precisamente. estamos castiga todos castigados. y que no, bueno, y que en realidad estábamos hablando, no explicaron adecuadamente que estaban hablando de karma, ley de causa y efecto. Claro. Sí, No, Que claro, eso hoy no pero está Que es estamos una dice. ley espiritual y, que no y tiene que que sigue ver vigente. pero y no que es va a de estar Dios. vigente toda la vida. O sea, son leyes espirituales que hay, que lo que tú siembres los vas a cosechar, o sea, Ujú. indiscutiblemente, ¿no? Pero esto lo hicieron las religiones para tener más adeptos con el miedo. Acuérdate nada más, cuando estaba la Santa Inquisición, ¿no? Que estaba aquí Torquemada, entonces tantos y tantos asesinatos que se han cometido a nivel mundial Ujú. que por las religiones. Y que O sea, fueron, y que son lucha de y poderes, estos finalmente. etiquetas de nombre de Dios. Y Ajá. esto es lo que en la era de Acuario, los millennials y las nuevas generaciones, Así es. pues por supuesto que tendrían razón en no querer seguir alimentando una creencia en un Dios castigador o Claro. que ha Que no te sido permite usado nada. y no te permite nada, o que te limite y Que te te juzga, condiciona, claro. o que juega contigo y te doy y a ti no te doy. Claro, que Pero juzgue. aquí falta también en el reaprender que menciona Amalia, Ujú. es decir, a ver, pero no significa que esas mismas religiones no hayan dicho cosas verdaderas. Sí. Y Claro. fueron los hombres de las iglesias, de esas religiones, las que dijeron e hicieron cosas. Y entonces Exacto. por ellos acusamos a un Dios. ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Y Claro. por qué no detiene Porque lo las permitió. manos? ¿Por qué lo permite? Porque debemos de ver que todo en la vida, todo pasa, es una evolución. Es como si viniéramos a un aprendizaje. Entonces tenemos que aprender nuestras lecciones. Ujú. Pero Y esa parte además como que apenas se le está echamos la entendiendo, culpa ¿no? a Dios, Sí, a un mundo que lo ha diseñado el hombre, a sus conveniencias, y siempre a esclavizar de una o de otra manera. A tener el Ciertos poder. ahí, enfermos de poder pero el que enredo se está, sienten claro, superior. pero el enredo sería entre lo que hicieron los hombres embestidos o investidos con ciertas cosas espirituales y religiosas y que confundieron. Por eso muchos dejaron o dejamos de creer en ese tipo, Claro. en esas Sí, religiones, por eso dicen, porque les fue haciendo ruido. claro, ¿Por qué Dios me tendría que hacer eso? claro. Y entonces la teosofía y otras, la metafísica, no están hablando, el mismo ¿Por Jesús qué Dios no lo habla de ese permitió, no? mismo. Exacto, él habla de otra forma, Ujú. hablan de una forma en esta cuestión de que decimos, si Dios de luz y de amor. Claro. Así es, por eso también Lutero cuando Sí. con esa fe, con eso, hasta que se dio cuenta cómo comercializaban con el nombre, De Dios. pues comenzó a hacer La Cómo venta de las manipulaban. indulgencias. las Ujú. ventas y comienza a hacer su propia religión los luterianos para caer en lo mismo. Claro. Y siguen cayendo y siempre se va a dividir. Por eso les digo, todo el ser humano tenemos tanto luz como oscuridad. Sí, sí, sí. Entonces, vayamos, abras la puerta que abras, te vas a encontrar siempre con lo mismo. Y depende cuál Entonces ya alimentes tú. depende de Ujú. nosotros cuál alimentemos, Claro. cómo lo vemos. Y aunque no creamos, por ejemplo, la gente que haya visto más allá de los sueños, cuando salen los hijos de película. la película, Ujú. que salen los hijos que han creado su propio mundo como se lo imaginaron. Así están viviendo, así es la vida. Hay que imaginarnos, pero para eso necesitamos trabajar en nosotros mismos. Claro. Las Ujú. cosas no llegan así nada más o que creemos que todo lo merecemos. No, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que alimentar, tanto espiritualmente como físicamente. Exacto. Y todo lo hacemos mal. Hemos Y- contaminado nuestro mundo, hemos contaminado nuestro cuerpo y nos lo seguimos
contaminando Y Dios unos lo con que nos alcohol, ha otros dado con- es el libre albedrío, ¿no? Sí, Por eso, Por eso hemos caído en eso. claro, Entonces, por eso la gente decía, se sigue contaminando. sí, me castigó Dios, o por qué Dios Pero son permite, dichos. no es eso, es que cada quien tuvimos el libre albedrío de escoger, pues, el camino que querías, y sabes que, pues, en ese camino todo va a tener sus consecuencias, ya sea buenas o malas, según lo que tú hayas escogido. Pero dijiste algo muy importante también ahí, Marisela. Para escoger, Ujú. habría que tener primero la mayoría. Cuando nos llevaron y nos educaron, fueron nuestros papás los que nos llevaron. Ah, Sí, sí, claro. claro. Es el adulto cuando estudia y Ujú. reflexiona, cuando sí. analiza, que empieza ya a desarrollar y a utilizar ese libre albedrío, aunque siempre lo haya tenido. Pero ahí están las alineaciones, Ujú. estas alineaciones parentales que Ujú. hemos traído. ¿Por qué? Si yo digo, ¿por qué yo soy guadalupano? Pues porque mi mamá me enseñó a Creer creer en en Guadalupe. Guadalupe. Y después yo Por fui convicción. creyendo más en una convicción, a pesar de que me dijeron que fue importada, que no se apareció, que quién sabe qué. Para mí sí. Claro, cada quien Claro. Ahí va él, que esa piense parte lo que individual. Yo soy Pero, guadalupana de hueso Sí, colorado, claro. la verdad. pero debimos o sugerimos que haya un proceso de análisis Ujú. sobre lo que nos enseñaron, sobre lo que nos dijeron y obviamente sobre lo que leemos. Y sobre lo que sentimos, porque Sí. todos somos sensibles en nuestra parte Y lo que espiritual. vivimos, La claro. cuestión es trabajarla. Exacto. Hay gente escéptica totalmente, Ujú. que se la pasa investigando y todo, pero se olvida de alimentar su espíritu. Porque si comienzan a alimentar su espíritu, cambia. Ahora, Y Amalia, eso te lo garantizo. pero ahí tendrían que considerar, si es en un sentido escéptico, que crean que tienen espíritu. Ujú. O si está ahí una cuestión de analizar, de pensar, porque si yo creo, no yo en lo personal, si una persona cree que la vida es finita, Como finita. sí, se acaba, Ah, ok. no tienes ese espíritu inmortal que Ujú. algunos con Sabemos, creencias creemos. espirituales creemos. Claro. Ujú. Estoy reencarnando y no voy a llenarme de luz en esta vida suficientemente, Antes sino era tendrá una que ser otra creencia. vida. Ahorita con la física cuántica, Ujú. muchos neurólogos, muchos médicos afamados y Ujú. todo, dan constancia de ello y hay muchísima, ahorita sí hay muchísima investigación. Bueno, pero suponiendo Mucha información y evidencia evidencia. y mucha información Ajá. de que el espíritu es eterno. Sí. Entonces, pues habrá Bueno. gente que no crea o piense que esto sea una patraña. Pero sigue todavía en el ramo entre espiritual, religioso y filosófico. Ujú. No, ¿No? pero Sí. hay personas que son escépticas, pero sin embargo duermen tranquilas y son buenas personas. Ay, O sea, no se meten con nadie, Por eso es hacen lo que están tienen que alineados en que hacer. la mejor espíritu. religión es la que te hace mejor ser humano. Y Sí, entonces o ya sea, estaríamos que hablando estés de no bien. de creencias, sino Exacto. estaríamos hablando de conciencia, que era conciencia. lo que estaba diciendo Amalia. Exactamente, Entonces, lo que decía Exacto. Que Amalia. son gente Consciente. que Ujú. conocen la lealtad, la fidelidad, que Exactamente. son honorables, ¿no? Exacto. Practican las leyes espirituales. Que son íntegros. Sin saber, O sea, sí, sin saber, Sin saber. practican la integridad. ujú. Entonces, digo, somos un universo. Sí, hay La- de todo en la la- vida del concepto de Señor. Dios. Habemos de todo, ¿no? Exactamente, y el concepto de Dios, pues cada quien lo va manejando de acuerdo a A su Y sí, convicción. a la creencia, en dónde nació, con quién vivió y qué es lo que ha Sí, manejado en Y a lo su que has nivel- vivido, entonces no puedes. En su cultura. ¿Cómo voy a creer yo en algo que no he trabajado? Yo, como les decía a mis hijos, así, esta es la doctrina, esto es Dios, pero no creen en mí, trabajen con Él para Ujú. que lo conozcan. No lo conozcan a través mío. Desde chiquitos y a mis nietos también se los dije. Recen, acérquense, hablen con Él, Ujú. pero comuníquense para que lo sientan. No porque yo les esté diciendo. Y por ejemplo, los llevaba a la doctrina y les decía,
Nada más una cosa sí les digo, Dios nunca castiga, no se van a pelear ahí, pero no todo lo que les enseñan que Dios castiga, que te está observando, nada de eso es cierto. Ustedes vayan, tomen su doctrina, todo, y ya las dudas que tengan, platíquenmela conmigo y ya. Pero no vayan a pelear ahí y decir, es que mi abuela dice o mi mamá, ¿no? Entonces, por eso estás al tanto de ellos, que vayan conociendo, ¿no? Que vayan diciendo. A mí me encantaba porque, por ejemplo, de mis hijos, el más curioso y el más así era Paul, chiquito. Cuando le leía, él era el que más le gustaba que le leyera, que le explicara, que le narrara. Y con mis nietos los dos. Ujú. Entonces es muy bonito, hijo, porque hay unas Biblias hermosas que puedes con los niños y los vas alimentando y los enseñan. Rosa se quedó impactadísima, tenía 3 años, mi Fátima, no, como 4 años. En el 2005, ella nació en el 2000, ¿verdad? Tenía 5 añitos cuando murió mi mamá. Pero viera, sin decirle a nadie, juntaba sus manitas y con una devoción rezaba, solita, sin decirle a nadie. Entonces, eso es lo que vas alimentando en los niños. Y ahí Sí. está el aprendizaje, el desaprendizaje y lo que estamos Dice alimentando. Patricia nuevamente, dice, pues no basta el ser buena persona, tiene que ser agradecido y ayudar al prójimo. Mm. Pues lo Bueno, implica, pero ¿no? ya siendo buena persona y no haciéndole daño a nadie, entonces pues ya con eso de alguna Claro, manera, ayudas al claro, mundo. ya con eso Claro. ayudas bastante. Te Ya lo No desarrolla. demás, criticar, claro, todo. es un alimento para ti mismo y te hace crecer y evolucionar espiritualmente. Sí, porque hay Desarrollando gente virtudes, ¿no? que le Exacto. gusta ayudar mucho a la gente pensando que con eso se quita muchos pecados, ¿no? No, bueno, pero también, no, ahora, Sí, sí, yo ayudar, conozco muchos. ok, ahí está, el generoso es del que tiene una virtud, Ajá, obviamente lo del agradecimiento es algo que de toda la tiene que vida. seguir creciendo, Y que el con ser Dios humano y la tiene que vida. darse cuenta de todas las Y cada vez que bendiciones somos agradecidos recibimos más. o privilegios, ¿no? Claro. Y la parte de compartir, la teosofía decía que una persona no tenía que creer en Dios para ser virtuosa y evolucionar. Exactamente. Bastaba con, como dice Patricia, ser buena persona. ¿Y qué es ser buena persona? Persona. Pues hazte responsable de tu vida, construye tu vida bien, sin atropellar a nadie, Claro. sin fastidiar a nadie, Claro. en medida Cuida de lo tu posible, cuerpo. Y ama a sea, tu prójimo como a ti sé mismo. compartido y sea generoso, ¿no? Claro. A medida que Sé tengas eso. empático, sé solidario. Ujú. Hoy recordemos que también parte de la cuestión de la nueva creencia por la era de Acuario tiene que ver con estas nuevas corrientes de teístas y deístas, que es un tipo de rescate en donde dicen algunos, yo sí creo en un Dios, pero no interviene con lo que nosotros hacemos, Ajá. en el caso de unos. Y los otros dicen, sí, sí nos ayuda, porque esto, como bien dice Amalia, algunos decimos, yo sí creo y he sentido su presencia, su Sí, ayuda, claro. o he tenido sus milagros. Claro. Aquí es donde no debemos adoctrinar al otro, porque lo que tú tienes derecho es a expresar lo que tú has experimentado y cómo te ha servido. Ujú. ¿no? Sí, ¿Cómo exactamente. has tú crecido como persona y por qué crees? Claro. Que eso es súper válido. Sí, claro. Aquí estamos diciendo entonces, dejamos de creer en esta parte del Dios caprichoso, castigador y Ujú. del viejito antropomórfico que está Que ya no existe sentadito, realmente. que no existe. Es una Porque Dios figura, no castiga, es amor. es una figuración, exacto. Pasamos a un Dios, una mente universal, una fuente de vida que sí nos bendice, que sí nos ayuda, que sí nos protege, Ujú. que sí nos brinda a través de la divina providencia, a través de los arcángeles, muchas energías y formas en que se nos acerca y nos toca. Ujú, ujú. Ahora el cambio todavía está siendo más fuerte y sutil, pero con un grado de, eh, de cuidado que necesita el ser humano.
con el cambio de Neptuno y de Saturno en Aries, esto va a implicar poco a poco que el ser humano que empieza a decir, yo ya no necesito intermediarios, Ujú, yo puedo conectarme con Dios o con la directamente. fuente directamente, Ujú, no necesito una iglesia y no ujú, necesito un sacerdote, lo cual es muy bueno. Solamente démonos cuenta de que esto va a implicar que todo se va a recargar sobre tu conciencia, claro, sobre el estado de tu de tu conciencia. conciencia. Ujú, Entonces, construir también un conocimiento o bases que puedan ser sólidas para sostenerte, porque este libre albedrío se vuelve un poco, voy a decir algo no necesario, pero como más absoluto, ¿no? Te ajá, vuelves completamente responsable. Ya el exacto. que dice yo y la fuente, Sí, yo y el universo y yo, el universo y yo, claro. ¿sí? Que esto Ajá. hubieras tenido, ya no vas a poder echarle la culpa A nadie. a Claro, nadie. Claro. No le vas a poder echar la exactamente. culpa ni a Dios, ni a la iglesia, ni a los Es tu sacerdotes, ni a los curas. responsabilidad. Se vuelve tu responsabilidad. ¿Qué Totalmente. tienes en tu mente? Claro. ¿Qué está moviendo tu conciencia? Ujú, O esta armonía que tendríamos que ir definiendo, esta armonía ujú, de orden perfecto en el universo y claro. que tendríamos que vibrar con este orden y armonía con el universo. Ujú, Así que lo Exacto. que viene o lo que se está presentando no está fácil, aunque es distinto porque es una era distinta, la Sí, de claro. estamos en Acuario, otra, claro. ¿no? También hay que separar que los millennials y los centennials Ajá. son los que están tomando esto con más Intensidad. intensidad. Claro. Eh, Porque es el conocimiento que les tocó a ellos de primera mano. exacto. Ujú, Mientras que las generaciones anteriores, la generación X, la generación las anteriores, sí tuvimos pues intermediarios. podemos mantenernos con Sí, nuestros intermediarios sí. y Ajá. limpiar el concepto, Claro. ¿no? Ujú, Yo sí creo en un Dios, claro. ¿no? Como Ujú, dice la metafísica, en que tiene un plan divino para la Claro. evolución. ujú, Parte de este plan divino es la creación de los universos, del ujú. mundo, del planeta Tierra y de lo que está pasando con nosotros. Así Es un es. plan que tiene el creador o la fuente divina para nuestra evolución y como dice la misma metafísica, el plan que los maestros conocen y sirven, Y pero sirven. además lo interesantísimo y muy puntual que quiero comentar es que los extraterrestres, los maestros extraterrestres que Ujú, se están comunicando de Sirio, de Pléyades, de Arturos, de otras Ujú, sí, dimensiones, sí, sí. también siguen ese mismo plan. O sea que Sí, hablamos están de en la el misma mismo. fuente. Claro. Como claro. dicen, del creador, ya nos sorprendió cuando empezamos a hablar de el universo, pero empezamos a decir de universos y entonces dices, ah, caray. Sí, claro. Entonces, cuando se habla de cientos de universos, la mente no nos da. No, claro que no. Sí, Y no, de no, no. ahí Exacto. viene esta cuestión donde es propicio. ¿Por qué entonces si se alinea este conocimiento que tenían los mayas, los egipcios, los sumerios con Ujú, relación a las Adiós. estrellas Ajá. y a exactamente. Dios, Y a un adiós. Dios, ¿no? Muy grande, Sí, algo, por eso de alguna Era el manera, creador de las cosas y el que les proporcionaba todo. claro, exacto. incluso no están equivocados los judíos, aunque no que los querramos en algunos sentidos y en otros son maravillosos y es muy ambiguo el asunto. Ellos hablan de un Dios manifiesto y de un Dios inmanifiesto. Claro. Esta cuestión que se llevó de los judíos al cristianismo, de el alfa y el omega, es el principio y el fin, pero aquí no hay fin y no No. estuvimos conscientes del principio y Ajá. este no es el final. Claro, Ajá, eso sí. Entonces, el alfa y el omega no se ha perdido, claro. seguiría vigente. Así es. Ujú, Así que lo que estamos señalando es separemos estas
líneas Ajá. de sí, no creemos en un Dios con forma humana que castiga o que tiene O que preferidos juzga. o que juzga caprichosamente, Claro. Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Podemos quedarnos algunos Ujú. con un Dios de luz y de amor, de infinita misericordia, que De derrama infinito sus amor. bendiciones sobre Ujú. todos los seres humanos Ujú. en esta vida y en las que siguen. Así sea. Y también viene esta parte en donde sustituimos a Dios, la palabra Dios, por fuente de vida, Fuente divina. Ujú. por origen de la vida o Ujú. origen de la creación, energía fundamental, Ujú. energía cósmica, suprema inteligencia. Ujú. Esas van a ser vigentes y te vas a ser responsable ayer, ahora y lo que sigue Y siempre. y Ajá. siempre Ajá. de que tú decides que hay en tu mente, como dice Amalia, de que la ¿De alimentas, qué estás alimentando tu mente? Dijo con la qué maestra. conceptos estás alimentando la existencia humana Ajá. y la trascendencia del espíritu. Exactamente. Estamos transformándonos y creemos que este es un plan para una nueva civilización solar, decían algunos, una nueva civilización dorada, cósmica, Así es. que tiene que ver con un ser humano con una conciencia superior, que esa es la que estamos Más desarrollando. elevada. Ujú, ujú. Esa es la que estamos Esa es en desarrollando. la que debemos de vibrar, por favor. Y que, pues, hay que decir de lo positivo y no de lo positivo según quién. A veces decimos de cuál Dios y de cuál, qué positivo. Ujú. Lo que cuida, protege y alimente la vida. Claro. Claro. Si Ujú. propicia la vida, es bueno. Ujú. Si la destruye, Si la destruye. no Mm. es bueno, Ok. Claro. Perfecto. ¿no? Ujú. Entonces, Entonces, es pues, una invitación de que en estos días todavía del Sol en Leo y de esta energía de Sirio, pensemos en esa fuente de luz que está dándonos más luz. y que no se enreden tanto con los conceptos que hay de Dios y que se confunden y que como mencionabas tú, la gente piensa que al decir Dios, a fuerza estamos hablando del catolicismo, por ejemplo, o de determinada religión. No, o sea, el Dios es un Dios para todos, según cada quien en donde lo esté practicando y como lo esté manejando. Estamos hablando, exacto, Del Dios de la del vida, Dios de la del vida. Dios del universo, del Exactamente. Dios del cosmos, Del Dios Energía creador. Que todos divina. son uno, Ujú. todos de la son el fuente mismo. de vida. Ajá. Así es. Es Pues yo verdad. con esa me despido. Perfecto. ¿Algo más que desea agregar, maestra? No, pues me parece todo fascinante, nada más. Lo único es que tenemos que aterrizar esto, trabajar en nosotros mismos. Ujú. No nos crean, háganlo. Háganlo, Y trabajen con ello. y Con los verán cómo arcángeles, con mejoramos Dios. Y como sigamos seres estudiando. y seguir revolucionando y si volvemos a caer, Aprender. levantarnos y comenzar nuevamente. Ujú. Nunca decaigan en sus esfuerzos de ser mejores personas. Les garantizo que tenemos mayor recompensa. Eso nos deja mucho más y dejamos mayor huella en nuestra familia, Ujú. que es una bendición de Dios y en todos nuestros afectos. Ok. Eso creo que es primordial, saber amar, saber servir y saber agradecer ante todo a Dios y a la misma vida, hasta de los enemigos, darle gracias a Dios y darle gracias a ellos porque a través de ello aprendemos a no ser Exactamente. lo que ellos son. Así es. ¿No? Sí, Muy cierto. Entonces, bueno, pues sin más que decir, yo también me despido. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya vamos a iniciar ahora sí un periodo, ya con la responsabilidad vamos a tener tarot, vamos a tener mayores charlas. Aquí el profesor Eduardo me gustaría que hiciera, es tan maravilloso y tiene tanta sabiduría que buscara otro espacio porque la gente se queda con muchas ganas de él y que Va a haber hable de lo cursos que él sí, próximamente. Ujú. hay cursos, numerología,
astrología, tarot, tarot, cuarzos, es maravilloso, de verdad. magia de Es velas. un maestro, nació para enseñar. Gracias. Entonces quedan invitados de verdad, de corazón, y se van a ir, bueno, enamorados de la enseñanza del Y profesor. no se les olvide que también sus sugerencias son importantes para nosotros. Así es. Y además, pues tampoco se les olvide regalarnos un like, que para nosotros también es muy importante. Un like y Y compartir. compartan el video Y en no su tienen muro. que gastar. Exactamente, nada más le dan clic y ya. Es así Se de los fácil. vamos- Y Se en los YouTube vamos a igual. agradecer mucho. En YouTube también les vamos a agradecer que se suscriban, nada más le dan clic a la campanita y entonces ya les llegan las notificaciones de todos nuestros programas. Y de verdad están invitados a los cursos, ¿eh? Aparte, quiero que sepan que no les va a doler para nada el bolsillo, Ujú. ¿eh? Todo es justo Comercio y equitativo. Ujú. Así es. Bueno. Bueno, Muchísimas muchas gracias. Un gracias. abrazo fraternal para todos. Gracias, Gracias a Muchas todos. gracias a sus almas. todos. Beso Bye, bye. grande. hasta luego. Bye bye.